Buenos días muchachos de QFB, del curso de Físico-Química Farmacéutica. Espero que estén bien. En nuestra clase anterior estuvimos revisando cómo determinar el orden de reacción a través del método de velocidades iniciales. En esta clase vamos a revisar cómo se calcula la constante de velocidad para reacciones que son pseudo orden cero, de primer orden y subida de Anaquel, llamada también T90. Entonces, se ha observado que las suspensiones de algunos fármacos y otros compuestos suelen tener una cinética de orden cero aparente. O sea, realmente no son de orden cero. Entonces, en estos casos ocurre porque la concentración de la solución depende de la solubilidad del fármaco en el compuesto, en la solución. Así que si hay más del fármaco de lo que es soluble, pues se va a sedimentar. Y entonces, si empieza a degradarse ese medicamento, ese fármaco en el medicamento, y se invierte el frasco, entonces lo perdido se puede restituir a partir de lo que está sedimentado. Entonces por eso se ve como una reacción de degradación de K1, pero al reponerse el fármaco perdido se convierte en una reacción de pseudo orden cero. Entonces se observa entonces que la cantidad de fármaco se va a mantener relativamente constante, a pesar de que se descompone una parte. Y en cierto punto la reacción continuará eh, bajo una cinética de orden 1. Entonces esa es la razón por la cual para evaluarlas normalmente se usa la ecuación de rapidez de orden 1. Ahorita vamos a observar un ejemplo. También vamos a estudiar lo que es la vida de anaquel. ¿Qué es la vida de anaquel o T90? Es el tiempo que se requiere para que el 10% del total de las moléculas de fármaco en un medicamento desaparezca. De manera que solo se tolera para que un medicamento sea viable que haya perdido al 10%, es decir, que tenga 90% de las moléculas para utilizarse. Bien, entonces, para una reacción de orden cero, la fórmula que se utiliza es de rapidez. Rapidez es igual al signo negativo, cambian la concentración de A con respecto al tiempo, es igual a K por la concentración de A la 0, que es igual a la K, dado que A a la 0 es 1. Y en cambio, para una reacción de primer orden, la rapidez es igual a, con signo negativo, cambio en la concentración de A con respecto al tiempo, es igual a la constante por la concentración de A. Entonces, vamos a realizar un ejercicio para ilustrar un poco la teoría que hemos explicado. Entonces, en un experimento, unos investigadores observaron que la velocidad de orden de primer orden K1 para la descomposición de un antibiótico en solución a pH de 6.1 y 37 grados centígrados fue de 1.95 por 10 a la menos 4 por segundo a la menos 1. La solubilidad que mostró el preparado a esa temperatura fue de 1.2 gramos en 100 mililitros. Entonces, si se pretende realizar una suspensión de este mismo fármaco, pero que contenga más, es decir, esté un poco más concentrado, será 2.3 en 100 mililitros. Se pide calcular la K sub 0, la vida de anaquel T90 de primer orden y la vida de anaquel T90 de orden 0. Entonces puede surgir la pregunta aquí, ¿cómo puede haber una T90 de primer orden y una T90 de orden 0? Entonces la explicación es, como mencionábamos, que se habría solamente una T90 de primer orden si lo único que hubiera en el recipiente fuera lo subilizado. Pero realmente en el preparado va a haber un exceso que se sedimenta y que al invertir repone lo que se pierde. Entonces hay que calcular la vida de anaquel T90 de primer orden y la vida de anaquel T90 de orden 0. Entonces vamos a resolver el ejercicio. A 2.34 por 10 a la menos 9 gramos por segundo a la menos 1 por un mililitro a la menos 1. Así que ya hemos encontrado la K sub 0 en el inciso A. Ahora tenemos que calcular la T90, vida de anaquel, considerando una descomposición de primer orden. Entonces, resolviendo, tendremos lo siguiente. Entonces, tenemos que la T90 de primer orden
va a ser igual a 512.820 segundos. Entonces, como es más fácil manejarlo en días, se hace la conversión y tenemos que 5.9 días es la vida de anaquel, considerando una descomposición de primer orden. Entonces, nos resta calcular la T90 contemplando la concentración real que tendrá el preparado. Y se resuelve así. La T90 de orden 0 la preparación durará 11.37 días, un poco más de tiempo que de la T90 de primer orden. Entonces, podemos nosotros tomar este dato para estimar realmente cuánto tiempo tiene de vigencia el medicamento y en el cual se puede consumir. Bien, pues esperando que la hayan entendido, me despido de ustedes por ahora. Hasta la próxima.